¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, para el curso de psicología, tenemos como tema la personalidad. El día de hoy también tenemos varias preguntas de atención que resolver. ¿Este tema es recurrente? Sí, en realidad sí. Hoy he traído 8 preguntas de admisión. Una del 2011 que fue de definición, una del 2020 que involucra los factores de la personalidad, que son los factores estructurales, otras que involucran algunas preguntas de adolescencia que no pudimos hacer la semana pasada por falta de tiempo. También algunas otras que involucran pues a la autoestima y el autoconcepto. Así que hay que estar muy atentos. Recuerden que este tema está presente en el prospecto también. ¿Listo? Muy bien, empezamos. ¿Qué es la personalidad para la psicología? Cuando la psicología nos presenta el concepto de personalidad, lo hace a través de un famoso investigador llamado Gordon Allport. Gordon Allport pensaba, concebía, desarrollaba a la personalidad como la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una manera de pensar, de actuar única en el proceso de adaptación con el entorno. Esa es la definición más aceptada el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando se habla de los sistemas psicofísicos, se hablan de factores tanto biológicos como factores ambientales. Ustedes saben que los factores biológicos de la personalidad obedecen a la transmisión del código genético, a lo que llamamos temperamento, y que estos factores psicológicos, así como socioculturales, involucran pues al carácter y a la identidad, ¿verdad? Hablamos sobre la identidad la semana pasada, nos tomamos buen tiempo señalando sus características. Le dedicamos buena cantidad de tiempo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la constitución de una identidad, ¿sí? Que lo hemos trabajado ampliamente la semana pasada. Y lo segundo, un patrón del comportamiento que generalmente se desarrolla a lo largo del ciclo vital manteniendo cierta flexibilidad. Es un patrón, sí, es recurrente, sí, es constante, pero a partir de las experiencias puede flexibilizarse. Eso no deben olvidar, ¿sí? Entonces, la personalidad es entendida bajo la definición de Gordon Allport, ¿sí? Una organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una manera de pensar y de actuar única en el proceso de adaptación con el entorno, ¿sí? No tenemos dificultad aquí, no tenemos problemas, tenemos en claro ello. Muy bien, entonces tenemos nosotros a la personalidad. ¿Listo? Muy bien. Cuando se habla de personalidad también se apela a una etimología. La palabra personalidad tiene una etimología. De acuerdo al pensamiento filosófico, ustedes saben muy bien que en la Grecia antigua existía el teatro, y el teatro lo que hacía era presentarnos a sujetos con máscaras, ¿cierto? Estas máscaras cambiaban de forma para manifestar un estado de ánimo. Entonces, la palabra persona se deriva de esto, de máscara, que hace referencia a cómo nos presentamos ante la sociedad, cómo nos presentamos ante los demás. ¿Sí? Muy bien. Profesor, y en términos estrictos, bueno, en términos estrictos hay hasta 4 términos. Primero tienes el término personalitas, ¿sí? Que hace referencia a qué? A una persona, a alguien visible. En segundo lugar tienes al término personare, que significa a través de. ¿Por qué? Porque a través de nosotros es que hay un desarrollo de los valores sociales, morales, culturales. ¿Sí? Entonces, la etimología de la palabra personalidad creo que tampoco genera dificultad. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora sí ya al campo de la psicología propiamente dicha.
Lo primero que debemos aprender es a diferenciar entre persona e individuo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sabemos nosotros que una persona es un miembro de la especie humana que tiene derechos, tiene deberes y es reconocido socialmente. En cambio, sabemos muy bien que cuando hacemos referencia a la palabra individuo, nos referimos a una parte, unidad, diferencia, distinción. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. La definición de Allport, ya señalada previamente, nos habla de una organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una manera de pensar y actuar única en el proceso de adaptación con el entorno. Y aquí es donde quiero señalar algo muy importante para el examen de admisión. Aquí es donde quiero detenerme. En el examen de admisión del 2011-1, San Marcos lo que hizo fue presentarme la siguiente pregunta. Esta dice así. Dado los siguientes enunciados, señale cuáles son los correctos respecto a la personalidad. ¿Sí? Uno, 2 y 3. La número uno decía, organización compleja de cogniciones. Cuando tú escuchas la palabra cognición, tú sabes que habla de procesos mentales cognitivos, ¿cierto? Y sabes muy bien cuando hicimos las famosas teorías de la inteligencia, que el famoso J.P. Guilford nos habla de cognición como la función del pensamiento para conocer y representar, ¿verdad? En el número 2 de la pregunta de admisión decía, emociones y conductas sociales que expresan actitudes. Todos ustedes han aprendido la semana pasada que una actitud es una organización de valoraciones que provoca una disposición personal para actuar de modo concreto ante determinadas situaciones. ¿Sí? Y la número 3 decía, da coherencia a la existencia del ser humano. Si tú puedes leer ahora la definición de personalidad de Gordon Allport, estarías de acuerdo en que la personalidad sí es una organización compleja de cogniciones, porque aquí Allport nos dice, determinan una forma de pensar, ¿cierto? Además habla de una organización dinámica, de un sistema dinámico, ¿sí? En movimiento, en cambio, en transformaciones. Así que la número uno es correcta. La número dos dice emociones y conductas sociales que expresan actitudes. Las actitudes de los seres humanos se constituyen a partir de muchos aprendizajes. Tú sabes muy bien, lo hemos hablado en el aprendizaje social, con la reproducción de modelos, con el desarrollo de los valores. La número dos es correcta. Si tú observas la definición del famoso Allport, nos dice una manera de pensar y de actuar, única en el proceso de adaptación al entorno. Allí están las emociones y las conductas sociales que expresan actitudes. La número uno y la número dos que te acabo de señalar son coherentes, compatibles también con la definición de Allport. Ahora viene la tercera. La tercera que te acabo de señalar dice, da coherencia a la existencia del ser humano. Y aquí viene lo bueno. ¿La personalidad le da coherencia a la existencia del ser humano? Pues bien, aquí viene el detalle. Para salir de la definición de Gordon Allport, hay que ver otras definiciones de personalidad y yo se las he traído. Tienes acá, por ejemplo, la definición de Raymond Cattell. Tienes la definición de Janis, de Rotter y de Hilgard. Tienes cuatro definiciones más de personalidad. No solo tienes la de Alport, que ya te permitió afirmar la número uno y la número dos de la pregunta de admisión como correctas. Ahora hay que ver la tres. La tercera, el tercer enunciado que te señalé dice, da coherencia a la existencia del ser humano. Veamos cuál es compatible. A ver, la primera definición dice, la personalidad, nos dice Cattell, es un patrón de rasgos que nos permite predecir lo que una persona hará en situaciones determinadas. Te pregunto yo, si tú conoces a alguien que es muy solidario, tú puedes esperar que esa persona en Navidad
forme parte de alguna chocolatada para los niños que más lo necesitan? ¿Es posible? Te pregunto yo y te leo por el chat. Si tú conoces a una persona que se caracteriza por su solidaridad, es probable que lo veas en diciembre, ¿verdad? Participando de la chocolatada para los niños que más lo necesiten. Entonces, nosotros podemos decir que la característica de la personalidad de esa persona es coherente con sus acciones. Entonces, sí hay coherencia, ¿sí? El mismo Cattell nos dice, la personalidad también es un patrón de rasgos que nos permite predecir lo que una persona hará en una situación determinada. Profesor, entonces, la número 3 es correcta. La personalidad era coherencia a la vida del ser humano, es correcta. Muy bien. Veamos la segunda definición. La personalidad también puede ser entendida como un conjunto de rasgos o disposiciones a comportarse de una manera descriptible, ¿sí? Y la número 2 va de la mano con tu estado de ánimo. ¿Te acuerdas cuando hicimos los procesos afectivos? ¿Te acuerdas que cuando tú integrabas emociones, sentimientos y pasiones en una circunstancia, provocabas una disposición? Eso es correcto. Muy bien. Ahora vamos aquí. La tercera. Formas relativamente estables. Características del individuo de pensar, experienciar y comportarse. Bueno, esto iría de la mano con Alport. Creo que no hay dificultad. Y la cuarta nos dice patrones de conducta y modos de pensar característicos de una persona que determinan su ajuste al entorno. Otra reinterpretación de Alport. ¿Sí? Muy bien, ahora lo que voy a hacer es compartirte la pregunta de admisión. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a presentarte la pregunta de admisión para poder confirmar el conocimiento. A ver. Aquí está. Muy bien. 2011, ¿sí? Ahí lo ven. Dado los siguientes enunciados, ¿cuáles son correctos respecto a la personalidad? Número uno, una organización compleja de cogniciones. Correcto. Involucra nuestros pensamientos. Número dos, emociones y conductas sociales que expresan actitudes. Eso también es correcto. Lo acabamos de señalar durante la exposición. Y la tres era la duda, ¿cierto? Da coherencia a la existencia del ser humano. Y sabemos que hoy es correcto. Cuando vimos la definición de Cattell sobre personalidad, nos dimos cuenta que ésta nos puede ayudar a predecir la conducta del sujeto. Claro, entonces un sujeto que es solidario, puedes esperar que en diciembre participe de una chocolatada para los niños que más lo necesiten. Por eso la clave aquí sería como uno, 2 y 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me confirman por el chat si estamos de acuerdo con la clave. ¿Sí? Uno, 2 y 3. Muy bien. No hay problema. Listo. Me quería detener en esto. Consideraba que esto era muy importante. Quería tomarle tiempo a esto, a la definición. Muy bien. Ya sabes entonces qué es la personalidad. Podemos continuar. Como ya sabes qué es la personalidad, entonces nosotros podemos ahora sí ir al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Primero, inferir las características de la personalidad. Como ya has tenido la oportunidad de saber qué es la personalidad e incluso has podido resolver una pregunta de admisión, a partir de esa definición tú puedes inferir las características. Primero, la personalidad es unitaria. Integrará procesos mentales y conductas. Integra tus procesos afectivos con tus procesos cognitivos, las integra con tus comportamientos. En segundo lugar, la personalidad es dinámica. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, mantiene valores, mantiene expectativas, mantiene intereses, mantiene conductas, las experiencias pueden hacerla flexible. Profesor, ¿y es posible que esto también se manifieste en el desarrollo humano? Por supuesto. Cuando vemos que hay tareas del yo o crisis psicosociales, notamos ello. Profesor, entonces aquí estaría Erickson. Así es, aquí estaría el famosísimo Erik Erikson en la dinamicidad o el dinamismo de la personalidad. En tercer lugar, otra característica que puedes inferir es que la personalidad es singular, es única, es irrepetible, afirma tu individualidad, tus experiencias personales, tus expectativas, tus deseos. Y aquí viene la más compleja de explicar, constancia. Se sabe que la personalidad, a pesar de las experiencias, puede desarrollar componentes relativamente estables, como por ejemplo tu carácter. Si eres una persona que a lo largo de su vida ha desarrollado un interés por la música e incluso te has dedicado a hacer música, es muy probable que cuando seas una persona mayor y tal vez formes una familia, no tengas inconveniente en que tus hijos la practiquen la música, la desarrollen como un hábito, ¿cierto? Muy bien. Ahora hay un detalle. Nosotros podemos desarrollar en este proceso también ciertos elementos que son, por así decirlo, aceptados socialmente, como los estereotipos, como los prejuicios. ¿Sí? Creo que no hay problema aquí. Ahora. Profesor, pero ¿por qué dice que los prejuicios y los estereotipos pueden ser aceptados socialmente? Porque en las redes sociales puedes ver que hay personas que comentan haciendo uso de un prejuicio y las personas lo reconocen, lo aceptan, le dan like. Hay personas que valoran ello. O sea, hay dos cosas aquí. Hay cuestiones positivas que se mantienen a lo largo del tiempo y hay cuestiones negativas. Ahora voy con lo más difícil. En los libros de psicología clínica, cuando se habla de la constancia de la personalidad, se habla también de un mantenimiento, ¿de qué? De una conexión con la realidad. Entonces, te presento esto porque es pregunta en tu guía. Cuando hay un esquizofrénico, ¿cierto? Cuando tienes un sujeto con esquizofrenia, vas a tener a un sujeto que se desenvuelve, por así decirlo, como si fuese un enchufe malogrado. Se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta, ¿sí? Entonces, una persona con esquizofrenia tiene una dificultad. ¿En qué? Tiene un gran problema. ¿En qué? En la continuidad de la personalidad. ¿Por qué? Porque al no estar conectado con una realidad inmediata, ¿sí? El sujeto no puede desarrollar disposiciones personales. Y estas disposiciones personales, tú sabes que constituyen actitudes, constituyen intereses, constituyen deseos y hasta motivaciones. Entonces, al no tener un nexo con la realidad estable, estas disposiciones tampoco lo son, tampoco. Entonces se dice pues que un sujeto con esquizofrenia tiene alterada la continuidad de la conciencia y la constancia de la personalidad. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, ya está. Tenemos nosotros entonces unitaria, dinámica, singular y constante. Para la psicología, la personalidad tiene factores. Hay factores generales y hay factores estructurales. Los factores generales suelen presentarse como factores biológicos, se habla de herencia, se habla de maduración, se habla del entorno sociocultural, la condición socioeconómica. Profesor, los mismos del desarrollo humano, sí, factores generales. Somos influidos por las cuestiones biológicas, ambientales y por nuestros intereses. Pero lo que nos preocupa a nosotros son los factores estructurales, por así decirlo, los componentes internos. Estos son el temperamento y el carácter.
Tú bien sabes que el temperamento es un patrón de reacción y autorregulación emocional, ¿sí? Que desarrolla a la herencia, ¿verdad? Es un patrón de reacción y autorregulación emocional que tiene un fundamento biológico, ¿verdad? Creo que no hay problema. Muy bien. El temperamento tradicionalmente ha sido concebido como ¿qué? Básicamente como aquello que nos hace semejantes en una generación. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí. Por ejemplo, hoy se sabe muy bien, que los hermanos comparten cierto grado de emotividad. Se han hecho investigaciones en niños de 8 años y se ha encontrado que en los hermanos hay ciertos niveles de semejanza acerca de su emotividad. Quiere decir, profesor, que nuestras familias tienen un patrón de reacción emocional. Así es. Si tenemos un abuelo o un padre caracterizados por la impulsividad, es probable que esa característica sea también desarrollada por nosotros. Es probable. Profesor, pero sí, pues mi abuelo y mi papá son así impulsivos, pero yo soy diferente. Claro, es probable que tú durante el proceso evolutivo hayas desarrollado y afirmado que más tu carácter. Ah, ya, ya, ya. Entonces, el temperamento está biológicamente programado. Es un patrón de reacción y autorregulación emocional, pero el carácter es resultado del aprendizaje social. Allí se van a concentrar tus actitudes. En el carácter, nosotros vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos a encontrar a los sentimientos morales, estéticos e intelectuales. ¿Te acuerdas? Cuando hicimos el tema de procesos afectivos, señalamos que uno de los objetivos de los sentimientos era construir el carácter, afirmar tu individualidad. Eso hace entonces, eso hace. Profesor, usted me está diciendo que si Pepito fuera un sujeto que cada vez que juega fútbol y le hacen una falta, él se levanta y le da un puñetazo al rival. Usted me está diciendo que Pepito es temperamental. Así es, que Pepito es impulsivo, por supuesto. Pero ¿qué pasaría si Pepito decide acudir a un taller de inteligencia emocional? Así que por los próximos 6 meses, Pepito desarrolla estrategias como el autoconocimiento, la autorregulación de las emociones, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Y notamos que Pepito dentro de un año ha cambiado su conducta notoriamente. Ahora es asertivo, ahora te escucha activamente, ahora es prudente. Profesor, podemos inferir que Pepito ha desarrollado su carácter y con ello ha mantenido a raya su temperamento. Así es, eso es correcto. Entonces podemos nosotros inferir que gracias a la inteligencia emocional, los seres humanos podemos regular nuestro temperamento. Así es, eso es correcto. Profesor, ¿y una pregunta de admisión relacionada a ello hay? Por supuesto. Recuerda esta pregunta. 2021. Me presentaron el caso de Ernesto. No sé si tú lo recuerdas. Ernesto es un joven de 18 años que recuerda que su abuelo le decía, eres inteligente, no dejes de estudiar. Cuando cumplió 10 años, él pasó a vivir con su hermana mayor, quien no era muy afectuosa, pero sí se preocupaba por sus estudios y por enseñarle hábitos de autonomía. Actualmente, Ernesto vive solo, estudia y trabaja. Tiene un estilo de vida que lo mantiene alejado de los problemas. En ese caso, el logro de Ernesto es principalmente consecuencia del desarrollo de su... Esa fue pregunta del 2021, la acabo de leer. ¿Qué notas en esta pregunta de admisión? En primer lugar, notas a alguien llamado Ernesto, quien lamentablemente sufrió una pérdida, ¿cierto? Él recuerda que así es, así es. Él no vivía con sus padres, ¿verdad? Cuando cumplió 10 años, pasó a vivir con una hermana mayor, dice, así es, que no era muy afectuosa, pero sí le enseñaba los hábitos de estudio. Pero recuerda con mucho cariño a quien, a su abuelo, ¿verdad? Que le decía, eres inteligente, no dejes de estudiar.
Esto es importante, ¿por qué? Porque en las alternativas no aparecía carácter. Ahí está el detalle. Y lo vas a resolver al final. En las alternativas no aparecía carácter. Tampoco aparecía actitud. Pero sí aparecía un término que hemos trabajado la semana pasada. ¿Cuál término, profesor? Identidad. Profesor, ¿y cómo es esto de identidad? ¿O cómo es esto de identidad? Ahí está el detalle. A eso voy. Esto es muy importante, ¿ah? Esto no debes olvidarlo, por favor. Uy, perdón, estaba bajando. Allá. Algo que no debes olvidar. La semana pasada, nosotros cuando hicimos el tema de adolescencia, entendimos que la identidad era la concepción coherente del yo, constituida por normas y valores con las cuales te sientes comprometido. En el caso de Ernesto, hay un interés muy importante, hay una preocupación fundamental por desarrollar ¿qué cosa? La identidad personal. Y esa identidad la hemos trabajado la semana pasada. ¿Por qué? Porque él ha hallado una concepción coherente del yo, constituida por normas y valores con las cuales se siente comprometido. Él está comprometido al vivir tranquilo, al alejarse de los problemas. ¿Sí? No se vayan a olvidar de eso, por favor. No se vayan a olvidar. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. Creo que no hay dificultad. Vamos. La definición de Alport entonces ya sabemos que nos presenta algo muy interesante. Factores biológicos, factores socioculturales y el desarrollo de la individualidad. Ya sabes que la personalidad es dinámica porque puede cambiar a lo largo del ciclo vital. ¿Hay patrones que se mantienen? Claro que sí, pero hay cierta flexibilidad. También sabes que hay una forma de pensar, hay una forma de actuar y todo esto es único en el proceso de adaptación al entorno. Creo que no hay dificultad con la definición de Alport. ¿Listo? Muy bien, tenemos que continuar porque hay mucho tema. Vienen ahora las teorías. Teorías sobre la personalidad. A ver. Muy bien. Para el prospecto de admisión de San Marcos, cuando me presentan a la personalidad, ojo, me lo van a presentar a través de dos grandes grupos. Las que se orientan a investigar el temperamento, los factores biológicos, y las que se orientan a presentarme el carácter. ¿Sí? A ver, profesor, ¿cómo es esto? Mira, primero nosotros vamos a conocer a la teoría de Hipócrates, ¿sí? Que es tradicional. Luego ya vamos a subir el nivel y vamos con la teoría de Kretschmer. Y finalmente entraremos con la teoría de quién? La famosa teoría de Sheldon, ¿sí? Hipócrates, Kretschmer y Sheldon están constituidos como teorías que en los libros de psicología le llaman teorías psicobiológicas, así le pueden llamar. En algunos libros a la teoría de Sheldon, así como a la de Kretschmer, le pueden llamar constitucionalistas. Constitucionalistas. ¿Sí? ¿Listo? Posteriormente ya vamos a trabajar con Carl Jung, con Alport, con Einstein y otros. Así que concentrados. ¿Listo? Muy bien, empezamos. Hipócrates. El famoso Hipócrates de Cos se preocupó por señalar que en el ser humano existían cuatro fluidos. ¿Cuáles eran estos cuatro fluidos? La sangre, la bilis amarilla, la linfa y la bilis negra. Cada uno de estos fluidos estaba vinculado a qué, y esto es muy importante, ¿ah? Estaba vinculado a una estación del año y estaba vinculado a un elemento de la naturaleza. Profesor, ¿esto es cierto? Claro que sí. Estaba vinculado a ello, solo hay que tener cuidado con esto. El famoso Hipócrates pensaba, por ejemplo, que en primavera las personas exploraban, caminaban, salían, reían, miraban, etc. A estas personas Hipócrates las llamó sanguíneas.
intrépidas, valientes, aventureras, optimistas. Esas eran las personas sanguíneas, ¿sí? Entonces la sangre para el famoso Hipócrates estaba vinculada a una vida agradable, una vida plena, una vida en armonía con el entorno, ¿sí? Los sanguíneos. Los sanguíneos entonces para él se desarrollan frecuentemente en la primavera y estaba vinculada a una buena disposición para la vida en sana convivencia. Esa era básicamente la personalidad de un sujeto sanguíneo, ¿ya? Para el famoso Hipócrates. Ahora, ¿qué hay de los demás? Bueno, para el pensamiento hipocrático, la sangre estaba asociada al aire, a la ventilación, ¿sí? Pero la flema estaba asociada al agua. Un temperamento, por ejemplo, flemático, era aquel temperamento sereno, tranquilo, pero algo que observó Hipócrates es que era propio de un sujeto perseverante y muy basado en la racionalidad. ¿Sí? Este sujeto entonces con temperamento flemático, pues como bien lo notas aquí, era insensible, era parsimonioso. El agua para él, para Hipócrates, estaba asociada a qué? Al invierno. Así que el flemático era común observarlo en el invierno, en la estación del invierno. El tercer fluido es el de la bilis amarilla. La bilis amarilla estaba relacionada con el fuego y claro está con el verano. El famoso Hipócrates había notado que en el verano se observaban personas muy proactivas, independientes, enérgicas, pero también sensibles. Personas que estaban pues claramente vinculadas a qué? Así es, a una actividad con alta intensidad. Personas irascibles. ¿Sí? Ese era pues un temperamento colérico. Y finalmente tienes al temperamento melancólico. La bilis negra para Hipócrates estaba relacionada con la tierra y claro está con el otoño. Entonces el famoso Hipócrates nos decía que un sujeto melancólico era un sujeto introvertido, por así decirlo, pero esta preocupación por la vida interior lo llevaba siempre a ser abnegado, incluso perfeccionista, pero en el proceso se convertía en alguien muy infeliz. Notaba él que era deprimido, una persona que tenía pues una vida la cual incluso él decía que pensaba en el suicidio. Esto lo puedes encontrar en los famosos cuerpos hipocráticos. En muchas bibliotecas virtuales lo encuentras así. Los cuerpos hipocráticos. ¿Sí? Esta entonces fue la primera teoría, la teoría humoral de Hipócrates. Vamos con la siguiente teoría. Vamos ahora con la teoría tipológica, también llamada en algunos textos como constitucionalista, la teoría del famoso Kretschmer. El famoso Ernest Kretschmer estuvo muy interesado en la década de los años 20 en identificar cuál es la relación que existe entre las características corporales y las características de la personalidad. ¿Sí? Entonces, aquí viene el detalle. Hipócrates escribió una obra llamada Constitución y Carácter. ¿Ves? Constitución y Carácter. Kretschmer escribió esta obra, Constitución y Carácter. Entonces, Kretschmer lo que hacía al inicio de la obra, lo que hace es presentar lo siguiente. Él nos dice, si yo caminara por la calle, ¿sí? Si yo caminara por la calle y de pronto me imaginara, dice Kretschmer, al diablo hecho persona, yo sé que suena un poco raro esto, pero es lo que él presenta, quiere capturar la atención del lector. Si yo me imaginara al diablo siendo una persona, tal vez me lo imagino como alguien delgado, con una nariz prominente, con una risa provocativa. Igual, si me pidieran que me imagine a una bruja, pues me imaginaría a una anciana, encorvada, con una nariz también prominente, con una risa burlona, etcétera, etcétera.
Entonces Kretschmer dice, esto me llevó a pensar si era posible o no que las características del cuerpo hagan referencia a las características de la personalidad. Así que Kretschmer empezó a investigar a las personas que tenían alteraciones mentales. Él pudo conocer a sujetos que sufrían de trastornos maníaco-depresivos, que sufrían también de algunas, podríamos llamarle así, alteraciones fisiológicas como la epilepsia o los sujetos que sufrían de esquizofrenia. Entonces, a partir de sus investigaciones, él elaboró una serie de fichas, ¿sí? Y estas fichas presentaban características muy especializadas de que de su cuerpo y de su, así es, personalidad, específicamente para él el temperamento. Entonces, aquí viene el detalle. Vamos con la gráfica. Al lado derecho tienes a una persona, al extremo derecho, una persona de tórax corto y de abdomen abombado. A esta constitución corporal, el famoso Kretschmer, ¿cómo le llamó? El famoso Kretschmer le llamó pícnico. Así le llamó pícnico. Entonces, para el famoso Kretschmer, ¿qué ocurre? Ocurre que un famoso pícnico, un sujeto pícnico para él, es un sujeto que está orientado hacia la obesidad. Es un sujeto que en realidad tiene pues una constitución corporal robusta. ¿Sí? Una constitución corporal robusta. ¿Listo? No hay problema entonces, creo que esto es sencillísimo. Es un sujeto que tiene una estructura corporal geométrica, una persona obesa, de cara redondeada, es una persona que caminaba lento. ¿Sí? Muy bien. A ese sujeto llamado pícnico le correspondía para Kretschmer un temperamento ciclotímico. Y este temperamento ciclotímico, para el famoso Kretschmer, desarrollaba una tendencia. ¿A qué? Una tendencia a la psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el humor del pícnico se alteraba con facilidad. Entonces, la ciclotimia lo que ocurre es que empieza en un estado de depresión y profunda tristeza al que al otro le predominan ideas delirantes e incluso una euforia que puede ser llamada desmedida. ¿Sí? El famoso Kretschmer observó que en casos extremos estos concluyen en conductas incluso autodestructivas y hasta el suicidio. El ciclotímico entonces, que puede ser pícnico, muestra ciertas categorías. Él decía, por ejemplo, un hipomaníaco era un sujeto que se mueve sin parar y que se muestra siempre alegre. En cambio, un sintónico decía que era tranquilo, reposado, silencioso y triste. ¿Se dan cuenta? Esas son las categorías, las variantes. Eso le corresponde entonces al pícnico. No te olvides. Pícnico, factor somático, su constitución corporal ya sabes, obesidad, de cara redondeada, tórax corto, abdomen abombado, camina lento, ¿sí? Le corresponde el ciclotímico. ¿Listo? Muy bien. Ahora, al extremo izquierdo tenemos a una persona delgada, a una persona con extremidades largas, a una persona con un esqueleto ligero, como decía Kretschmer, un tórax corto, frágil y un abdomen plano. El leptósomo, Kretschmer era un poco más enfático hasta en el rostro. Decía, por ejemplo, que el leptósomo tenía incluso una nariz prominente. ¿Ya? Lo que nos interesa, al leptósomo le corresponde un temperamento esquizotímico. Y estos sujetos tienden a la esquizofrenia, a una personalidad, como se le dice, dividida. Entonces son sujetos que Kretschmer había observado capaces de perder la conciencia de sí mismo con facilidad. Y podían ellos experimentar ciertos cambios extremos de ánimo. A esto se le llama diatesia, así se le llamaba, una alegría exagerada.
Entonces, un esquizotímico tiene también varias categorías. Kretschmer observó, por ejemplo, que un esquizotímico podía también ser irritable e idealista, ¿sí? A esto Kretschmer le llamó hiperesténico. También existe el esquizotímico, por ejemplo, intermedio, que ese sí es mucho más frío, por así decirlo, es una persona calmada, muy reservada. Y luego estaba el famoso anestésico, que él lo consideraba como apacible pero indolente, incluso apático, ¿sí? Ese sería entonces el leptósomo con lo esquizotímico. Ahora vamos al que se encuentra en segundo lugar, al medio, el atlético. El atlético para el famoso Kretschmer desarrollaba un cuerpo cuya configuración era, dice él, como un triángulo invertido. Era un sujeto con un esqueleto y una musculatura muy desarrolladas. El atlético tenía un factor temperamental llamado viscoso. Era un sujeto con una amabilidad indiscriminada, era un sujeto sociable, era un sujeto que generalmente desarrollaba una tendencia a la comodidad y al consumo de muchos productos, pero lo que le interesaba siempre era mantener su actividad. Era rígido, era activo, era enérgico. ¿Sí? Muy bien. Profesor, el esquizotímico desarrollaba esquizofrenia, el ciclotímico episodios maníaco-depresivos y el viscoso, bueno, en algunos casos él encontró la famosa epilepsia con ellos. ¿Sí? Esta entonces es la propuesta de Kretschmer. Aquí la tienes descrita con las características que te he explicado. Y en la siguiente diapositiva tienes un cuadro también con las variantes que acabo de señalarte. ¿Sí? Solo mencionar esto. Kretschmer hablaba del displástico. El displástico era una tipología propia de las personas con problemas glandulares, como el enanismo, ¿sí? Eran sujetos que habían presentado ciertas deformaciones y que en su temperamento podrían desarrollarse cualquiera de las anteriores. Podría tener cualquiera de los tres anteriores, ¿sí? Muy bien. Ese es Kretschmer. Vamos ahora con Sheldon. La teoría constitucionalista de Sheldon ya nos presenta niveles en el desarrollo, ¿sí? Estos niveles en el desarrollo son endomórfico, mesomórfico y ectomórfico. Profesor, esto me recuerda al tema de desarrollo humano. Así es, por supuesto, es muy fácil. El endomórfico es un sujeto, como puedes observar, un sujeto con una, así es, constitución grande. Profesor, aquí al lado derecho puedo notar que es un sujeto con gran peso, por supuesto. Profesor, músculos mal desarrollados, así es. El mesomorfo, en cambio, es un sujeto atlético, fuerte, por supuesto. Y el ectomorfo sería un sujeto frágil, delgado. Profesor, esto es exactamente lo mismo que Kretschmer, sí. Lo que pasa es que en la tipología de Sheldon tienes un trabajo posterior y mucho más detallado, ¿ya? Mucho más detallado. Pero claro, el modelo es similar. El ectomorfo sería pues el leptósomo, el mesomorfo el atlético y el endomorfo, así es, sería el famoso pícnico. Pero profesor, ¿qué hay de las categorías de los temperamentos? Bueno, el endomorfo desarrollaría la biserotonía. A diferencia de los problemas mentales que le atribuyó Kretschmer, Sheldon lo que hizo fue hacer hincapié en las características saludables. Entonces él observaba un sujeto que estaba muy preocupado por su bienestar individual, es un sujeto que se preocupaba por exteriorizar su afectividad, así que era sociable. El somatotónico era un sujeto para él agresivo. Era un sujeto que sí estaba muy interesado en correr riesgos. Había mucha energía. Aquí no hay diferencia con la propuesta de Kretschmer. En la cerebrotonía había algo muy importante. Para él,
y esto es importantísimo, ¿ah? Para él, los cerebrotónicos eran sujetos muy preocupados por, ahora sí, el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque la diferencia de Sheldon con Kretschmer es que Sheldon se preocupó en el, por así decirlo, el objetivo de una realización del proyecto de vida. Entonces Sheldon se dio cuenta que los cerebrotónicos, con ese nivel de autoconciencia, organizaban mejor sus labores. Eran personas perfeccionistas y precavidas. ¿Sí? Muy bien. Psicología constitucionalista de Sheldon. No hay problema. Continuamos porque hay más teorías. En las teorías sobre la personalidad, las llamadas psicosociales y axiológicas, debes recordar que una teoría psicosocial hace hincapié en la influencia del medio sobre nosotros y una teoría axiológica sobre los intereses individuales, las valoraciones muy personales. Empezamos entonces. No te olvides, axiológico orientado hacia el valor, psicosocial orientado hacia mi inserción en comunidad. ¿Listo? Muy bien. Empezamos entonces. Carl Jung. Para el famoso Carl Jung, tú recuerdas que existe la introversión y la extroversión. Debes recordar, tú que estás en semestral, que el famoso Freud desarrolló el famoso complejo de Edipo, ¿cierto? En el complejo de Edipo tú sabes que el pequeño desea estar con la madre lo alimentó, la madre lo protegió, así que el pequeño no quiere desligarse de la madre. No, la busca, la desea, ¿cierto? Pero ¿quién le impide el acceso a la madre? Pues el padre. Entonces al pequeño le quedan dos cosas. Una es resentirse y reprimir eso, y la segunda es superarlo, identificándose con su padre. Así para el famoso Freud, el complejo de Edipo se supera con la identificación, así es, el complejo de Edipo con el padre. Carl Jung es el que propone el complejo de Electra. En el complejo de Electra tenemos que la niña se quiere acercar a la madre y solo superará, perdón, la niña quiere acercarse al padre y solo superará el complejo si la niña se identifica con la madre. ¿Sí? Entonces, Carl Jung estuvo muy vinculado a la filosofía de Freud. Sin embargo, hubo una importante ruptura. ¿Por qué? Porque el famoso Carl Jung había descubierto algo más. ¿Qué cosa? Las disposiciones a construir nuestras relaciones sociales. Entonces, ocurre que en 1929 Carl Jung escribe una obra llamada Psicología del Inconsciente. En esta famosa obra, Carl Jung se da cuenta de algo muy interesante. Primero, que el complejo de Edipo es algo muy importante para el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Tanto Edipo como Electra. Y lo segundo es que había leído las investigaciones de Adler. Ustedes que son lo máximo, saben que Alfred Adler escribió una obra llamada El carácter nervioso, ¿sí? En esta obra llamada El carácter nervioso, el famoso Alfred Adler nos dice que ciertas circunstancias sociales y familiares nos llevan a desarrollar altas tensiones. Por ejemplo, la existencia de un hermano mayor, de un hermano menor y yo ser el hermano segundo. Imaginemos. Entonces el mayor será aplaudido por su hidalguía, por su perseverancia, por su autonomía. El hermano menor será tratado de tierno, ay, qué lindo, hay que cuidarlo, no cometer los errores que cometimos con el mayor. Pero ¿qué hay del segundo? El segundo tiene que ser tan atractivo, autónomo como el primero y tan tierno como el segundo. Entonces va a haber un fuerte conflicto aquí, porque él va a tener que ser los dos al mismo tiempo. Va a tener que tal vez competir por el afecto, mostrarse también como apto, ¿sí? Entonces el famoso Carl Jung encontró algo. Adler hablaba del famoso complejo de inferioridad. Consideraba que ciertas dificultades socioculturales, familiares, nos llevaba a buscar siempre compensar esas dificultades con cualidades psicológicas. ¿Sí?
Entonces, Carl Jung se dio cuenta de algo. Lo que Adler llamaba complejo de inferioridad y compensación, pues Jung lo organiza en la famosa introversión. Para el famoso Carl Jung, la introversión es la concepción del ser humano donde él establece que lo más valioso está en él, en su interior. Así que va a estar constantemente autoanalizándose. Es alguien muy preocupado por el autoanálisis, por la autoevaluación. En cambio, en la extroversión estamos algo, estamos interpretándolo a partir del complejo de Edipo. Según Carl Jung, en la extroversión el sujeto concibe que el objeto valioso está fuera de sí. Entonces, si un sujeto concibe que lo más valioso está al interior, entonces su vida interior va a ser la más importante de todas. Entonces él va a ser reservado, va a ser muy cuidadoso con sus opiniones, va a estar muy preocupado por satisfacer sus necesidades primero. El introvertido. En cambio, el extrovertido estará preocupado por comunicar sus afectos porque quiere buscar ese objeto deseado fuera de sí. Entonces, el introvertido sería un sujeto preocupado por su vida interior, con un excesivo autoanálisis, con una excesiva introspección, y estaría asociado al complejo de inferioridad y la compensación, mientras que la extroversión estaría atribuida al complejo de Edipo y a una búsqueda del objeto deseado fuera de sí. Eso es lo que ocurrió. Entonces Carl Jung está interpretando la propuesta pues de Adler y la propuesta de Freud, ¿sí? Carl Jung entonces concibió pues al introvertido y al extrovertido, ¿sí? Más adelante estos conocimientos se fueron adaptando y los vas a encontrar en una teoría muy importante. La vas a encontrar en la teoría de Eysenck, ¿sí? Eysenck. En Eysenck vas a volver a encontrar a la introversión y a la extroversión. Muy bien. Entonces nosotros tenemos aquí un cuadro muy útil para poder identificar las características de un introvertido y un extrovertido. ¿Sí? Muy bien. Creo que no tenemos problema aquí en identificar sus características. Un extrovertido, por ejemplo, al estar preocupado por la vida exterior, externa o social, no tendrá problemas pues, en estar en grandes grupos, en buscar vivir la experiencia al máximo, en estar interesado en la información visoespacial, porque bueno, de acuerdo a Einstein, este tiene una tendencia a desarrollar pues experiencias intuitivas, lo que podríamos atribuírselo al hemisferio derecho. En cambio, un sujeto introvertido estaría muy interesado en ser reflexivo, en tener pocas amistades, en planificarse mucho, ¿cierto? Muy bien. Creo que no tenemos dificultad aquí. Al extrovertido y al introvertido. No hay dificultad. Teoría de la personalidad propuesta por Spranger. Spranger concebía que son los valores, ¿sí? Tus propios... la semana pasada lo trabajamos en detalle. Los valores pasan ¿por qué? Por una jerarquía en las necesidades, ¿te acuerdas? Los seres humanos tenemos necesidades y sabemos cuál debemos satisfacer ahora y cuáles debemos postergar. Entonces, Edward Spranger pensaba lo siguiente. Si un sujeto asume que su proyecto de vida, si un sujeto asume que sus vivencias se orientan principalmente a lo lucrativo, a lo oneroso, a la administración de recursos, pues tiene una personalidad económica, ¿sí? Por otro lado, si un sujeto está muy interesado en persuadir a las personas, está muy interesada en establecer un control, está muy interesada en ordenar a los seres humanos para que alcancen un propósito, esa persona tiene un temperamento, no, un carácter político. ¿Sí? Si un sujeto está muy interesado en identificar las necesidades de los demás,
muy preocupado por las necesidades de los demás, de tal manera que piensa que una sociedad muy bien organizada puede velar por la sana convivencia. Entonces estamos hablando, profesor, de una trabajadora social, de un sociólogo, de un psicólogo comunitario. Ese sería para el famoso Spranger, claro, un carácter de tipo social. Las personas preocupadas por una vida orientada hacia lo trascendente, una vida orientada hacia las entidades que proporcionan reglas para vivir moralmente. Ese es el sujeto religioso. Un sujeto estético se preocupa por valorar la belleza, identifica en la misma naturaleza incluso patrones armoniosos. Profesor, un pintor, un artista, un carácter estético. Y en el teórico tendrías pues para Spranger al filósofo, al que estaba interesado en la ciencia también. ¿Sí? No creo que haya problema con el famoso Spranger. ¿Sí? Continuamos. Alport. Aquí sí, mucho cuidado, ¿ah? Lo he visto en algunas prácticas, lo he visto en algunos simulacros. Mucho cuidado con Alport, ¿sí? Por eso también me tomé el tiempo de presentarte a Alport con cuidado al inicio. Gordon Alport. Gordon Alport concibe el famoso rasgo. El rasgo es una disposición personal, ¿sí? Ese es un rasgo, una disposición personal. Esta disposición personal va a organizar, valga la redundancia, emociones, sentimientos, pasiones y conductas a lo largo del ciclo vital. El famoso Alport desarrolla tres tipos de rasgos: un rasgo cardinal, los rasgos centrales y los rasgos secundarios. Rasgo cardinal, rasgos centrales y rasgos secundarios. En el rasgo cardinal, tú vas a tener a lo que define al ser humano, ¿sí? Cuando pienses en rasgo cardinal, piensa en definición, piensa en pasión, piensa en aquello que puede agrupar todas las características de un ser humano o de la persona que conozcas, todas en un solo término. Por ejemplo, cuando hablamos del famoso Gandhi, cuando hablamos del famoso Gandhi, hablamos de un sujeto pacifista, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que el pacifismo de Gandhi está en el núcleo de su persona. ¿Esto qué hace? Afecta y define la mayor parte de su repertorio conductual, ¿sí? Entonces, en los rasgos cardinales vas a definir al ser humano. Lo defines. Eso hacen los rasgos cardinales. ¿Listo? Te vayas a olvidar. Eso hace el rasgo cardinal. Muy bien, ya está. Profesor, entonces el pacifismo de Gandhi, la genialidad de Einstein, esos son rasgos cardinales. Muy bien, lo tenemos entonces. Profesor, entonces las personas con rasgos cardinales pueden ser llegadas a ser conocidas por la mayoría, ya que sus cualidades son, podemos decirle así, poco comunes. Sí. Por ejemplo, las personas con los rasgos cardinales eh, se caracterizan por haber definido a un individuo y haber demostrado que ese individuo ha desarrollado sus cualidades personales al máximo. Profesor, usted me está diciendo que una persona autorrealizada manifiesta un rasgo cardinal y esto permite trascender en la historia y en su comunidad. Así es. Por ejemplo, podemos pensar en María Teresa de Calcuta y la caridad. Podemos pensar en eso. Podemos pensar en el altruismo. Ah, ya. Profesor, entonces si observamos al famoso Charles Chaplin, lo podemos identificar con el humor, con el humorista. Es un humorista, es alguien alegre, es cómico, así es. Porque eso en su pasión ha llevado a estructurar su proyecto de vida y organizar su conducta a lo largo del tiempo.
Profesor, entonces el rasgo cardinal lo puedo atribuir a qué? A las pasiones, sí, a la autorrealización, muy bien, a la definición de la persona. Así es. A eso le puedes atribuir el rasgo cardinal. ¿Qué hay de los rasgos centrales? Los rasgos centrales en realidad son aquellas características que tienen una influencia en el comportamiento de la persona y que van a participar en grandes procesos de socialización. Quiere decir que en la vida en grupo, en la vida en sociedad, en la vida en comunidad, tú puedes nombrar entre 5 a 10 términos que caractericen a esta persona, ¿sí? Que caractericen a esta persona. Entonces, profesor, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto está en que a una persona puedes decirle lo siguiente: oye, tú eres alguien que se caracteriza por ser honesta, por ser muy inteligente, por ser muy tímida. Sin embargo, eres empática y asertiva. Muy bien, esas 5 palabritas son rasgos centrales. ¿Por qué? Porque son características generales que constituyen los fundamentos de su personalidad. No son dominantes como los cardinales, pero sí son decisivos para describirla. Esos son los rasgos centrales, ¿sí? Entonces, tú puedes tener aquí entre 5 a 10 términos. Y para terminar están los rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son aquellos rasgos que se relacionan con qué, con tus actitudes, con tus preferencias. Estas son las disposiciones menos identificables de las personas. Son significativas, pero menos identificables. ¿Cómo así, profesor? Sí, ya que, por ejemplo, estas personas tienen preferencias que van a ir cambiando. Hay una alta flexibilidad aquí, hay alta flexibilidad. Entonces, por ejemplo, un rasgo secundario podría ser lo siguiente. Atentos con este ejemplo, muy concentrados. Mira, imaginemos, a Mariano no le gusta hablar en público. Sin embargo, en privado siente que tiene muy buenas ideas. Muy bien. Este rasgo secundario puede cambiar. ¿Por qué? Porque como rasgo central puedes inferir una timidez, ¿ya? Pero como rasgo secundario, sabes que esa timidez se va cuando está en confianza. Ah, ya, profesor. Entonces lo que ocurre con el rasgo secundario es que este es flexible. Es flexible. Hay personas que son nerviosas al hablar en público, pero cuando están rodeadas de personas en las cuales él confía, esto cambia. Así que se vuelve circunstancial. Profesor, esto quiere decir que si el sujeto desarrolla su inteligencia emocional, aprende a controlar sus emociones, entiende que en el futuro cada experiencia genera un aprendizaje, puede entonces modificar este comportamiento que él consideraba como negativo. Así es, ese es el asunto. Profesor, entonces si a mí me gusta la música clásica, pero más adelante encuentro a la salsa como más atractiva, y cuando escucho salsa me pongo a bailar, entonces se vuelve un rasgo secundario. Así es, un rasgo secundario. ¿Listo? Muy bien. Para terminar, la última teoría, la teoría de Einstein. El famoso Einstein concibe que la personalidad del ser humano se desarrolla en 3 aspectos: el neuroticismo, el psicoticismo y la introversión, así como la extraversión. ¿Cómo es esto? Pues bien, mucha concentración. Mira, el famoso Einstein desarrolló un modelo llamado el modelo PEN, P-E-N, psicoticismo, extraversión, neuroticismo. Son 3 dimensiones. El famoso Einstein pensaba que la dimensión, por ejemplo, ojo, y esto es importante, de la extraversión se desarrollaba para él con el sistema de activación reticular ascendente. Profesor, el SARA, sí es, la corteza cerebral activada.
Entonces, en la extraversión, él identificó 9 factores. En la extraversión encuentras sociabilidad, vivacidad, actividad, asertividad. Es un sujeto que está muy ávido para experimentar cosas. Es un sujeto despreocupado. Hay dominancia, hay espontaneidad y hay también pues esa necesidad de la aventura. Esa es la extraversión para el famoso Einstein. En el neuroticismo, tú vas a encontrar a un sujeto que desarrolle ansiedad en una, podemos llamarle así, podemos llamarle así, relación consigo mismo. Llega a desarrollar depresión, sentimientos de culpa, una baja autoestima, una tensión, irracionalidad, timidez, tristeza y emotividad. Él consideraba que la base biológica del neuroticismo era el sistema nervioso autónomo. Entonces, el neuroticismo para él implicaba algo muy interesante. Implicaba que el sujeto podría desarrollar una patología, ¿sí? Una patología. Y finalmente está el psicoticismo. El psicoticismo también desarrolló 9 factores. Desarrolló factores como la agresividad, la frialdad, el egocentrismo, la impersonalidad, la impulsividad, incluso tendencias muy fuertes como el ser un antisocial, la ausencia de la empatía. También, y esto es algo que Einstein discute mucho, pero concebía que las bases biológicas de esta dimensión estaban en el metabolismo de la serotonina y concibió pues que el psicoticismo era la dimensión impulsiva de la personalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú analizas la gráfica, vas a notar que Einstein desarrolló 4 categorías que seguramente te son comunes: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. El sanguíneo para Einstein es aquel que desarrolla las características que van desde la extroversión pero hacia lo emocionalmente estable. Profesor, ¿cómo es esto? Sí, para el famoso Einstein, el sujeto sanguíneo es el mejor de los sujetos. ¿Por qué? Porque en esta característica, en esta tipología de la personalidad, encuentras un sujeto que ha alcanzado estabilidad emocional y ha podido complementarla con su extroversión. En cambio, en el colérico, tú tienes un sujeto que parte de lo extrovertido, pero llega a la emocionalidad, o perdón, a la inestabilidad emocional. Es un sujeto, entonces, el colérico, un sujeto conflictivo, porque es agresivo, es impulsivo, es activo, ¿sí? Si tú observas al detalle, también puedes encontrar que un sujeto flemático es un sujeto que puede ser introvertido, pero emocionalmente estable. Entonces es un sujeto que puede ser pensativo, puede ser cuidadoso, puede ser fiable, puede ser ecuánime. La única dificultad con el introvertido, según Einstein, es que puede caer en pasividad. Tú ya sabes que hay un estilo de comunicación llamado el pasivo, ¿no? El sujeto ya sabes que tiene necesidades, tiene deseos, pero no los comunica porque hay un miedo a ser rechazado, ¿ya? Y puedes finalmente tener al melancólico. Es el sujeto que va desde la introversión hasta la inestabilidad emocional. Sujeto melancólico para Einstein es un sujeto pesimista, es un sujeto insociable, es un sujeto tranquilo, pero rígido. ¿Sí? Entonces el famoso Einstein fue muy astuto y organizó estas 4 categorías de colérico, melancólico, flemático y sanguíneo y los organizó muy bien en las tres dimensiones: el neuroticismo, el psicoticismo y la extroversión e introversión. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces al famoso Einstein. Muy bien. Esto es lo que te acababa de explicar. Esto ya te lo señalé, cada una de las dimensiones. Profesor, ¿Einstein ha venido en el examen de admisión? No. ¿Einstein puede estar en el prospecto? Sí, hay que tener cuidado.
Finalmente, en este cuadrito tenemos algunos detalles que en realidad para el examen de admisión debes leerlos y tomarlos en cuenta, pero no de manera muy preocupada. Esta básicamente es un cuadro que quise agregar para que tengas en cuenta los enfoques psicológicos y a las escuelas psicológicas contemporáneas. ¿Ya? Profesor, ¿hay algo que usted quisiera anotar de aquí? Sí. Hace algunos años, una pregunta del simulacro que llamó mi atención fue la siguiente. Ojo, 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 ojo. Una pregunta de simulacro que llamó mi atención hace varios años fue la siguiente. La recuerdo muy bien porque me la consideré muy, muy bonita, muy interesante. ¿Ah? Esta fue así, mira. Decía así, ¿no? Decía, Mariana es una adolescente cuyo padre y abuelo son abogados. Ella ha entendido que el derecho puede generar un adecuado estilo de vida, ya que un buen conocimiento de las normas jurídicas impulsa el desarrollo de la ciudadanía. Así, ella está considerando en un futuro estudiar derecho también. Punto seguido. De acuerdo al desarrollo de su orientación vocacional y ciertas características de su personalidad, podemos inferir, ojo, mire esto, podemos inferir que el enfoque psicológico que mejor explica la toma de decisiones del adolescente es... Como te has dado cuenta, esa es una pregunta de escuelas psicológicas, de enfoques psicológicos contemporáneos, pero está apuntando a una característica de la personalidad. Y tú sabes algo, el famoso Bandura se dio cuenta que cuando un modelo es reforzado socialmente, tiene mayores probabilidades de reproducirse. Entonces, la clave fue cognitivo social. ¿Quién es el representante de lo que podríamos llamar el enfoque cognitivo social? Bandura. ¿Se dan cuenta? Bandura. ¿Ya? Te dejo entonces ese detallito, no te vayas a olvidar. Bandura. ¿Listo? Profesor, ¿y podríamos hablar de algo de la personalidad en relación a lo que nosotros hemos visto? Sí. No te olvides, por ejemplo, que en escuelas psicológicas trabajamos a Carl Rogers. Yo te expliqué a Carl Rogers. Es más, en escuelas psicológicas trabajamos una diapositiva muy bonita donde te expliqué la teoría de la congruencia. Eso lo vimos en escuelas psicológicas contemporáneas. Profesor, ¿cómo era esto? Sí, para el famoso Carl Rogers, no te olvides. Una personalidad es congruente cuando hay una sana relación entre qué? Una sana relación entre lo que yo hago y cómo me percibo. Entre lo que yo hago y cómo me percibo. Recuerda el ejemplo que te brindé. Un sujeto va al psicólogo y dice, ¿sabe qué? No soporto trabajar con adolescentes, me parecen malcriados, siempre andan sucios, faltan el respeto. ¿Sabe qué? He llegado hasta odiarlos. Pero disculpe, ¿usted qué estudió? Yo estudié educación secundaria. Muy bien. Entonces el famoso Carl Rogers va a tener que trabajar con la congruencia en su personalidad, que puede existir un desarrollo sano, una relación sana entre lo que él hace y cómo se percibe. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Ojo con Rogers, mucho cuidado, revísalo en tu tema de escuelas psicológicas, revisa Rogers. ¿Listo? Muy bien, eso es todo lo que quería anotar. Eso es todo lo que quería anotar. Esto es básicamente un recuento tomando en cuenta el tema de escuelas psicológicas. Muy bien, listo. Tenemos tiempo para hacer la guía. Vamos a resolver la guía muy bien. Y luego nos dedicamos, por favor, a las preguntas de admisión, que he traído varias. Me preocupa mucho hacer las preguntas de admisión. ¿Listo? Empezamos entonces. Cerramos este archivo.
y nos vamos a la guía. A ver, tampoco lo abre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, vamos con la primera pregunta de la guía. A ver, dice, Rosario se encuentra muy irritable. Ah, ya. Hay algunas preguntas que son sobre el psicoanálisis, ¿ya? Me olvidé de señalarlo. Pero el psicoanálisis toca de aquí a 2 semanas. El psicoanálisis tiene su propia clase. Allí vamos a tener que involucrar a los mecanismos de defensa también. Así que hay que tener también cuidado. Ya, la primera pregunta dice, Rosario se encuentra muy irritable ya que se le acumuló el trabajo y sobrepasó la fecha de entrega. Se muestra poco tolerante y cuando le preguntan qué le ocurre, ella dice que su asistente está demasiado quisquillosa y explosiva con ella. Rosario está utilizando un mecanismo de defensa llamada pues la proyección. En la proyección el ser humano tiene pensamientos, sentimientos y conductas que son para ella concebidas como negativas, como incorrectas, pero que se las atribuye a alguien más. ¿Ya? Número uno, casa. Número dos, ¿qué factor del desarrollo de la personalidad se pondría de relieve al comparar el tipo de personalidad de un niño que vive en una tribu amazónica con un niño de una comunidad árabe? Los leo por el chat. Recuerden que mientras más rápido resolvemos estas preguntas, es excelente. Sociocultural, 2 besos. Su compañero André dice, profesor, ¿por qué no puede ser represión? Como te digo, André, vamos a tener una clase sobre psicoanálisis, pero brevemente lo señalo. La represión es un mecanismo de defensa que en realidad Freud la define como aquel que está presente en todos. Todos los mecanismos de defensa reprimen. Es, por así decirlo, el primer pasito. Ahora, si hablamos ya para el examen de admisión, la represión generalmente es un mecanismo de defensa donde el ser humano lleva esta necesidad, este deseo, este interés al inconsciente y bloquea su acceso a la vida cotidiana, la bloquea. Algunos libros lo van a definir como la exclusión de los motivos y el ocultamiento de las necesidades. ¿Mm? Entonces no puede ser pues aquí represión. Más bien aquí está atribuyendo los sentimientos, los pensamientos a alguien más. ¿Sí? Muy bien, vamos con la 3. Al observar a una persona invidente, Fiorella decide ayudarla a cruzar la pista, a pesar que tiene prisa por llegar a sus clases. La conducta de ella ilustra el componente de la personalidad denominado, por supuesto, aquí no tenemos duda en que son, así es, los sentimientos morales, ¿verdad? Lo que la están motivando. Entonces sería el carácter. Pregunta número 4. Son hábitos de comportamiento que uno ha adquirido a lo largo de la vida y que pueden modificarse. Sí, como habla de adquisición, entonces podemos interpretarlas como aprendizaje. Ujú.
A ver, en el chat me dicen la 4 sería, a ver, me dicen casa, luego la cambian a avión, avión, casa. Sí, lo que pasa es que cuando es, claro, lo que ocurre es que aquí dice hábitos de comportamiento que uno ha adquirido a lo largo de la vida y que pueden modificarse. Como habla de adquisición, recuerda que el temperamento no se adquiere, ¿verdad? El temperamento, por así decirlo, nace con nosotros. Entonces, la más probable aquí en la 4 sería el carácter, ya que recuerda que la personalidad involucra el temperamento. Por eso. Sí, recuerda nada más que al final tenemos preguntas de admisión y allí no vas a encontrar ambigüedades. La número 5 es otra vez sobre psicoanálisis. La 5 dice, es el conjunto de contenidos no presentes en el campo actual de la conciencia. Ya. Está constituido por contenidos reprimidos, ahí está la clave, que buscan regresar a la conciencia o que nunca fueron conscientes y su cualidad es incompatible con la conciencia. Ahí está lo medular. Entonces, allí está, pues esto es inconsciente. Muy bien. 6. Ana se caracteriza por ser sociable y alegre. Su hija se parece mucho a ella en este aspecto. El componente de la personalidad que permite explicar este comportamiento, ahora sí marcamos temperamento, ya que está presentándose aquí la variable genética, ¿no? Lo heredado. Muy bien, Carla, muy bien, Dante, muy bien, Carlos, muy bien, André. Pregunta número 7. Un reconocido terapeuta refiere en una de sus publicaciones: tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. La frase refleja el enfoque teórico. Bueno, este sería un enfoque psicológico contemporáneo. Sí, vamos a tener que marcar, a ver, aquí. Uy, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Beso? ¿Por qué beso? Psicodinámico. A ver, recuerden su clase de enfoques psicológicos contemporáneos. El enfoque psicodinámico es el neopsicoanalítico. El neopsicoanalítico, recuerda, lo vimos en clase, lo que hace es proponernos, ¿qué cosa? Que el inconsciente está afectado por lo sociocultural. Allí estaría Alfred Adler, Carl Jung, estaría el mismo Erickson, Eric Erickson. Más bien aquí lo que puedes observar es algo más cercano a Carl Rogers. Esto sería humanista, porque habla de la autonomía, habla de las decisiones individuales, habla aquí pues de un propósito trazado, así es, de manera propia, ¿no? Ujú. Entonces la 7 sería dedo. Pregunta 8. Lisbeth es una persona de cuerpo rollizo, risueña, locuaz y sociable. Tiene la costumbre de tomar decisiones rápidas, no piensa mucho, aunque eso a veces le trae problemas. Bueno, esto de acuerdo a temperamento, ojo, teoría constitucional sería el temperamento. El temperamento sería ciclotímico, ¿verdad? Entonces sería una pregunta sobre Kretschmer, pícnico ciclotímico. Pregunta 9. El paciente manifiesta no recordar el estallido de cólera que tuvo y cuando se lo recordamos lo minimiza. Uy, esa es una pregunta ya que le hemos visto repetida. Esto evidencia un mecanismo de defensa del yo conocido como. Muy bien. Si el sujeto no recuerda, sería negación. O sea, si no lo recuerda, si dice no, 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 esa sería una negación. Pero hay un detalle, pues. Lo que pasa es que a veces hay que hacer las preguntas. A veces hay problemas aquí en redacción. Mire, si el sujeto no lo recuerda, me corrijo, sería regresión. ¿Ya? No lo recuerda, eso es regresión. Y cuando se lo recordamos, ya muy bien, si tú me lo recuerdas, entonces yo lo minimizo. Muy bien. A ver, voy a tratar de comprender el ejercicio. El ejercicio sería así, ¿no?
Imaginemos que yo me caí, se me rompió el pantalón y todos se burlaron de mí. Muy bien. Si yo no lo recuerdo, eso es regresión. Yo no lo recuerdo, eso es regresión. Así de sencillo. No lo recuerdo, es regresión. ¿Ya? Ahora, si alguien me dice una cosa y yo lo evito reconocer porque es una realidad amenazante, esa es la definición de negación. En la negación, el ser humano a como dé lugar va a evitar reconocer una realidad amenazante. Esa es la negación. Entonces yo cuando leo esto veo lo siguiente, dice, el paciente manifiesta no recordar el estallido de cólera que tuvo y cuando se lo recordamos, él lo minimiza. Esto evidencia un mecanismo de defensa del yo conocido como, muy bien, aquí es sencillo. Si él no lo recuerda, esa es regresión. Pero si él lo llega a recordar y dice, ah, sí, tienes razón. Sí, pero eso no involucra esto, involucra otra cosa, esa sería negación. Así que por definición, este es un caso de regresión. Por definición. Por definición, represión, perdón. Hay escrito regresión. Disculparán ustedes, pero creo que es el cansancio ya. Represión. Es represión. Por definición, esta es represión. Pero si él llegase a reconocer y darse cuenta y evitara porque es amenazante, es negación. 10. Ahora sí una pregunta del tema. Dice, la Madre Teresa de Calcuta se dedicó durante más de 45 años a ayudar a personas pobres, enfermos de lepra, huérfanos y moribundos. Muy bien. El altruismo. El altruismo la define, así que sería cardinal. No, Carla, lo siento, si fue un error al escribir. Así es, Carla, no. Si él no recuerda, es represión. Pero si él llega a recordar y lo minimiza porque evita que sea una realidad, evita porque es una experiencia amenazante, ahí sería negación. Lo que pasa es que, y esto yo se los voy a... la 9. Lo que pasa es lo siguiente con la 9. Mira, la 9 es una pregunta que tiene dos claves. Voy a hacerlo así mejor. Primero, tiene represión y segundo, tiene negación. Lo que pasa es que, miren, en la obra de Freud llamada Síntoma, Inhibición y Angustia, Freud señala que el primer mecanismo de defensa generalmente es la represión. Porque la represión, no sé si me escucharon, al inicio les señalaba que la represión es un mecanismo de defensa que está en todos, en todos. Todos reprimen. Tú tienes que reprimir para desplazar, reprimir para proyectar, reprimir para los demás, para sublimar para todos. Entonces, el asunto está en que en esta pregunta te dice, el paciente manifiesta no recordar el estallido de cólera. O sea, ya si él no lo recuerda, esa por definición es represión, ¿sí? Porque es el primer paso, siempre la represión. Pero si el sujeto llega a recordar y dice, no, 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 esa es negación. Entonces, ahí el asunto es ese, como lo estoy escribiendo. Primero hay una represión y segundo hay una negación. ¿No? Porque en la represión no recuerdas. Creo que esto lo vimos también en olvido, ¿ah? Lo vimos en el olvido por represión. En el caso de los soldados, ¿verdad? Los soldados que iban a la guerra y no podían olvidar, o perdón, no podían recordar qué los llevó a perder el control. ¿Sí? Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si estamos listos para las preguntas de admisión? Como les había dicho, he traído, a ver cuántas hay. Hay como 8 preguntas de admisión, ¿ah? Para resolver. Entonces, ¿me confirman si estamos listos? Empezamos las preguntas de admisión. Uy, se fueron como 8, miren, se han ido 8 alumnos. Muy bien, empezamos entonces. Listo.
Cerramos el archivo. A ver, empezamos. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, estoy aquí. A ver, muy bien. ¿Me confirman si se puede ver? ¿Se puede ver? A ver, lo voy a actualizar. Sí, sí se ve. Muy bien. Listo, son exactamente las 2:38. 2:40 leo tu clave, ¿ah? Hay varias preguntas por si acaso. 2:40 leo tu clave, vamos.
Existe una clara relación entre la autoestima y el autoconcepto, ¿verdad? Muy bien. ¿Temblor? Ah, sí, hubo temblor. Ah, pensé, mira, ni me había dado cuenta. Dije, ¿es temblor o no es temblor? Dije. Bueno, ha sido un temblor que de un segundo o 2 segundos. Bueno, existe una clara relación entre autoestima y autoconcepto como componentes de la personalidad. Sin embargo, son dos conceptos claramente diferenciados. Esta es una pregunta, este es un tema que desarrollamos a profundidad la semana pasada, ¿te acuerdas? Mientras que la autoestima es, el autoconcepto es. Muy bien, totalmente de acuerdo con sus compañeros, con André, Carla, Ivonne, Fiorella, Maricielo y Pamela. Así es. La clave sería pues casa. La autoestima entraña valoración y el autoconcepto implica conocimiento. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Son 2:42, 2:44. Leo tu clave. Vamos. Adrián tiene 8 años de edad y refiere lo siguiente. Soy malo en matemática, me da miedo, pero mi profesora es muy buena. Ella me tiene paciencia. Por ejemplo, ayer respondí bien 4 problemas de 10 que no se había dejado y me explicó en qué me había equivocado. Ella dice que mi lectura es buena, pero me confundo en la operación. A mi mamá no le preocupa mucho mi rendimiento en matemática, ya que dice que mi papá tampoco fue bueno con los números. Ella también me tiene paciencia y yo la quiero mucho. A partir de lo expresado por Adán, señala la información que corresponde a la descripción de su autoconcepto. Y estamos de acuerdo con, así es, Ruth, con Dante, con Fiorella, con Carlos, con Ivonne, con André. Sería enano. Yo soy malo en matemáticas, me da miedo, pero mi profesor es muy bueno. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Siguiente pregunta. Son 2:45, 2:47. Leo tu clave.
Ernesto es un joven de 18 años que recuerda que su abuelo le decía, eres inteligente, no dejes de estudiar. Esto lo hemos visto durante la explicación, ¿verdad? Así es, la identidad personal. Y alguna pregunta válida puede ser, profesor, ¿por qué no es alta resiliencia? Bueno, cuando se habla de la resiliencia, se habla de una capacidad del ser humano para poder afrontar las circunstancias. Pero ojo, en este proceso siempre se genera algo muy importante, una cualidad personal. O sea, tiene que evidenciarse que el sujeto ha tenido una circunstancia, un problema que le ha permitido desarrollar una cualidad personal. Y como aquí tú notas, él lo que ha tenido es una construcción de una concepción coherente del yo. Por eso es que él tiene ciertas actitudes, ciertas expectativas, ciertas creencias con las cuales se siente comprometido, ya que estudia, trabaja, tiene un estilo de vida que lo mantiene alejado de los problemas. Cuando observes la resiliencia, generalmente es un sujeto que emplea una estrategia que revela, por ejemplo, cuán inteligente es para afrontar un problema. Por ejemplo, un sujeto, imaginemos que tiene problemas económicos en el hogar, su madre le dice, su padre le dice, no tenemos mucho dinero para el pasaje. Entonces él dice, ya sé, no te preocupes, mamá, ese dinero poco que me des para el pasaje lo voy a utilizar, ya sé, para reparar mi bicicleta. Así que repara una bicicleta vieja, le dedica tiempo, le da lo mejor y al final, pues se va a estudiar en bicicleta. Eso es resiliente. Desarrolló una cualidad personal, empleó una estrategia y solucionó un problema. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces la clave tenemos aquí sería casa. Vamos con la siguiente pregunta. Son 2:49. Muy bien, 2:51. Vamos. Al ver una oferta de trabajo como asistente local que publicó un diario
un egresado de Derecho decidió presentarse por primera vez a la evaluación para el puesto. Al ver a otros aspirantes se dijo a sí mismo: ellos me superan enormemente, tienen mejor apariencia y creo que están mejor preparados. Sin duda, tienen más experiencia que yo. Al pensar así, esta persona muestra. Entonces voy a leer sus claves. A ver, vamos a leer, abrir aquí, listo. Muy bien, a ver, las claves que estoy notando dice avión, beso, dedo, 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 dedo. Muy bien, listo. A ver, avión dice desinterés cognitivo, dice por baja motivación. A ver, significa que él está desarrollando un proceso motivacional disminuido por un desinterés. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero lo interesante es que él sí fue a la entrevista. Entonces, a ver, vamos a ver. La letra B dice, autoestima devaluada por algunos fracasos. No, no nos dice que ha fracasado aquí. Letra C, baja autoestima por inseguridad afectiva. A ver, la inseguridad involucra miedo, ¿cierto? A ver, en el ejemplo vemos miedo. A ver, vamos a ver, al ver a otros aspirantes, se dijo a sí mismo: ellos me superan enormemente, tienen mejor apariencia y creo que están mejor preparados. Sin duda tienen más experiencia que yo. Significa que él ha visto la situación y se dice a sí mismo: oye, ellos deben ser mejores que yo. Mejor no me presento. ¿Para qué presentarme si ellos van a ganar? Quiero evitar ser rechazado. Ah, ok. Letra D. Baja motivación por el aprendizaje social. A ver, recuerden que el aprendizaje social para San Marcos es un aprendizaje por imitación. Les pregunto yo, aquí, ¿a quién está imitando? A ver, ¿hay alguien a que está imitando? No, no hay modelo. Entonces, dedo no es. Enano, déficit motivacional del aprendizaje escolar. No, él no es escolar. Entonces, vamos a ir descartando. Vamos a ir descartando. A ver, enano no es. No hay aprendizaje académico aquí. Letra D dice baja motivación para el aprendizaje social. No hay un modelo y no hay aquí algo que implique el desarrollo de un aprendizaje social, ¿verdad? Aquí él no dice yo no quiero aprender a seguir a un modelo. Entonces la D no es. Pero entonces no es enano, no es dedo. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver. Nos queda avión, beso y casa. Vamos con la letra B. Autoestima devaluada por algunos fracasos. Creo que estamos de acuerdo en que la B no puede ser, ya que no se menciona aquí algunas acciones o hechos contraproducentes. No lo hay. Nos queda avión y casa. Avión dice desinterés cognitivo por baja motivación. A ver, te está diciendo que la motivación es la causa y que la consecuencia es un desinterés, ¿sí o no? A ver, desinterés cognitivo por baja motivación es como decir, motivación es la causa y desinterés es la consecuencia. Te pregunto yo, ¿acaso no es al revés? ¿No es al revés? ¿No es que hay factores cognitivos y como consecuencia hay una baja motivación? Ah, claro, profesor, acá dice desinterés cognitivo por baja motivación. Profesor, usted en la clase de motivación nos enseñó que era al revés, que los factores de la motivación podían ser afectivos, conductuales, cognitivos. Ah, o sea, la A está en desorden, sí. Entonces, la única posible, mira, descartando las cuatro, es casa. Baja autoestima por inseguridad afectiva. Ah, sí, claro. Él tiene miedo, miedo a ser rechazado. Entonces, este miedo a ser rechazado lo lleva a sentirse menos. Entonces, no, me siento mal, ya entonces me voy. La clave sería casa. Por favor, me confirman si estamos de acuerdo para ya pasar a la última.
¿Me confirman si estamos de acuerdo con la alternativa? Sí, casa, baja autoestima por inseguridad afectiva. La inseguridad afectiva es el factor, la baja autoestima la consecuencia. Muy bien. Última pregunta, a las 3 de la tarde leo su clave, ¿sí? Última pregunta, vamos. Esta de aquí no la hicimos, ¿no? No la hicimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Porque hay dos aquí preguntas, pero creo que una ya la hicimos. Esta no la hemos hecho, ¿verdad? No, esta no. Claro, era la otra, la 2015. Esta 2018 no. Muy bien, vamos. A las 3 leo tu clave. Mariela refiere lo siguiente. Cuando llevé por primera vez el curso de psicología, me gustó mucho. Entendía todo lo que me explicaban, lo relacionaba con mi vida y la vida de los demás. Me agradaba escuchar los problemas de mis amigas, ella decía que era buena consejera. Cuando terminé el colegio, mis padres no me dejaron postular a psicología. Me escribieron en otra carrera a la cual ingresé, pero nunca me gustó. No terminé de estudiar, desaprobaba los cursos. Luego me puse a vender ropa en un mercado y no quise saber nada de los estudios. A partir del relato, se puede decir que el comportamiento de los padres, ojo, influyó principalmente en... Muy bien, nos despedimos con esta pregunta de admisión. Me da mucho gusto, lo hemos logrado, hemos resuelto todas las que había traído. Y leo a ver las claves, me dicen enano, dedo, casa, dedo, dedo, enano. Muy bien. Entonces me han dado tres claves, casa, dedo y enano. Muy bien. Casa creo que no puede ser. La semana pasada nosotros conocimos la diferencia entre orientación vocacional. El término es así por si acaso, orientación vocacional y orientación profesional, ¿verdad? No revisamos tema de vocación laboral, no, no, no. No vimos tampoco interés vocacional, ese término no lo hemos trabajado. Hemos trabajado el término de orientación vocacional. La orientación vocacional te ayudaba a elegir a partir de qué, a partir de tus valores, tus intereses, tus talentos y tu personalidad, ¿sí o no? Muy bien. Aquí lo que tienes es un gran problema, el problema del proyecto de vida. ¿Por qué? Porque ella dice, cuando llevé por primera vez el curso de psicología me gustó y entendí todo lo que me explicaban. Entonces, cuando terminé el colegio, ¿te das cuenta? Mis padres no me dejaron postular a psicología. Me inscribieron en otra carrera, pero nunca me gustó. No terminé de estudiar, desaprobé los cursos, luego me puse a vender ropa. Si tú debes recordar, el proyecto de vida se construye en el adolescente e involucra todos los planes que el sujeto tenga en el futuro. Entonces, aquí lo que pasa es que el comportamiento de los padres influyó en su proyecto de vida.
Ella tuvo que estudiar una cosa, luego tuvo que trabajar y ahora dice, ¿no? Ella dice así, dice, no terminé de estudiar, desaprobaba los cursos. Luego me puse a vender ropa en un mercado y no quise saber nada de los estudios. No es que haya cambiado de carrera, sino es que ha dejado de estudiar. ¿Te das cuenta? No es que haya cambiado de carrera, ha dejado de estudiar. Y eso más allá del interés vocacional va a estar relacionado a su proyecto de vida. Claro, al final no es que haya cambiado de carrera, sino que ya no estudia. La clave entonces sería dedo. ¿Listo? ¿Me confirman por favor si estamos de acuerdo con esa clave? Clave dedo. Muy bien. Que les vaya muy bonito, cuídense, que tengan una linda semana. Nos vemos.